¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Radio Universidad de Chile presenta Ciudades al Día. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que abordará los principales temas debatidos durante este proceso. Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Hola, soy Paola Girón, urbanista y presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Durante los últimos meses hemos estado elaborando la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. A 10 años de su promulgación, esta política necesita adaptarse a las nuevas formas de habitar y todas las transformaciones que hemos vivido en el país en los últimos años. Ciudades al Día es un programa que en 8 episodios vamos a contar sobre cada uno de los ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. En este segundo episodio conversaremos sobre identidades, culturas y patrimonio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? ¿Y cómo convive el patrimonio con la vida cotidiana de una comunidad o de una ciudad? ¿Y cómo la Política Nacional de Desarrollo Urbano puede orientar las mejoras a la gestión patrimonial en las distintas ciudades de Chile? Esto y más en Ciudades al Día. Soy Pilar Espinosa, presidenta de Ascenval, la Asociación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso. Los ascensores de Valparaíso son mucho más que transporte, son historia viva. Desde hace más de un siglo suben y bajan cerros conectando personas, barrios y memorias. Son un patrimonio vivo porque siguen en su uso, porque forman parte del día a día de los porteños y porteñas. Cada viaje en ascensor es también un viaje al pasado, a una ciudad que creció entre rieles, engranajes y pendientes. También son parte de un patrimonio industrial porque representan la ingeniería de una época que supo adaptarse a la geografía extrema de Valparaíso. Su tecnología, su diseño, su resistencia los hacen únicos en el mundo. Cuidar los ascensores de Valparaíso es parte de nuestra identidad, ya que son parte de lo que somos y Valparaíso no se entiende sin ellos. Nuestra agrupación busca concientizar a las autoridades y a la ciudadanía para empujar la recuperación y mantención en el tiempo de los ascensores porteños. Bueno, esta cápsula nos muestra uno de los elementos importantes y reconocidos de la ciudad de Valparaíso en cuanto a los ascensores y la importancia de vincular el patrimonio a la vida cotidiana de las personas. El patrimonio o identidades, culturas y patrimonio es uno de los 8 ámbitos clave de la propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que hemos estado trabajando durante los últimos meses con la participación de distintos actores a lo largo del país. Y el patrimonio representa una diversidad cultural y territorial que es fundamental de reconocer en este proceso. Pero ¿cómo aborda la gestión territorial? ¿Cómo se aborda esta gestión territorial en la práctica? ¿Con qué dificultades se encuentran quienes están día a día trabajando a cargo de la conservación y el uso del patrimonio? Para hablar de esto nos acompaña hoy Macarena Carroza. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. Buenas tardes, Macarena. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Mira, tú tienes una experiencia muy importante que nos gustaría rescatar, porque Valparaíso cuenta hoy, por primera vez, con un plan de gestión aprobado para la recuperación del área histórica reconocida como Sitio Patrimonial Mundial el año 2003. ¿A qué dificultades se enfrenta durante estos años? ¿A qué dificultades responde este plan? Bueno, mira, desde que existe la declaratoria del Sitio Patrimonio Mundial, que es importante precisar que es algo que solicita el Estado de Chile, pertenecer a esta lista, ha tenido bastantes complejidades porque no existía precisamente una hoja de ruta y tampoco una gobernanza. Por tanto, era muy difícil
encabezar o liderar una estrategia para recuperación del sitio patrimonio, sin estas dos cuestiones que son pilares basales no solamente para este sitio patrimonio mundial, sino que para cualquier sitio patrimonio mundial. Ahora, en particular, este sitio tiene la complejidad de ser un sitio patrimonio urbano en una ciudad que es bastante pobre, y por tanto el valor universal que tutela, que está integrado por 6 atributos, que es en el fondo el trazado urbano, el patrimonio naval portuario, los espacios públicos, el sistema, ¿no es cierto?, de transportes tradicionales como los ascensores, los trolebuses, la arquitectura y las expresiones inmateriales, han tenido una ausencia de una política la cual los vaya desarrollando y sustentando, porque la promesa de la Convención es precisamente que los Estados se comprometen a que todos estos atributos van a ser conservados para las próximas generaciones. Y eso evidentemente no estuvo ocurriendo desde la declaratoria, y es algo que es importante, por eso te decía de la gobernanza y la hoja de ruta, porque sin una gobernanza que pueda constituir, ¿no es cierto?, todos la presencia del Estado, pero también el gobierno regional, el gobierno comunal, también las universidades, los privados y también los vecinos, sin esa articulación es muy complejo, porque hablamos de un sitio patrimonio que es habitado. Y que por tanto requiere de necesidades hoy día de la vida contemporánea y también tutelando lo que hemos heredado. Entonces, proyectar eso hacia el futuro es una tarea que ha tenido que enfrentar la ausencia de estos instrumentos, pero también los vaivenes de la pobreza, como te digo. En una ciudad que... Ha habido una ciudad que está, claro, que ha estado como... Piensa tú que a nivel comunal, de cada 10 familias, 8 están en el registro social de hogares. Entonces, por tanto, estamos hablando de una realidad social bien compleja. Y el sitio patrimonio, que se compone de distintos sectores, hay uno en particular, que es el barrio Puerto, y que, claro, ese hoy día nos demanda, y eso es lo que el plan hoy día también, en los primeros 10 años, pone bastante énfasis, ¿no?, en ese barrio en particular, que es el casco histórico, el barrio fundacional, donde la regeneración urbana está ahí puesta como un desafío bastante importante para revertir también la habitabilidad que está hoy día ese barrio en particular está muy despoblado, por tanto también tiene una cantidad de desafíos importantes en lo que es la seguridad, en lo que es el equipamiento, etcétera, etcétera. Claro, porque el tema del patrimonio vivo, cuando se habita, no solamente tiene que ver con la restauración de un edificio, sino cómo se activa ese espacio de manera permanente y responder a todas estas necesidades. En ese sentido, esta gobernanza que ustedes están proponiendo con estos diversos actores que podría asegurar entonces que esta diversidad de formas de entenderlo, ¿cómo se sostiene en el tiempo? ¿Cuáles son las formas en que ustedes proponen para tener sostenibilidad en el tiempo? Bueno, esta gobernanza ya existe, ¿ya? O sea, el plan de gestión se acaba de aprobar, pero la gobernanza ya existe desde principios del 2023, está constituida por distintas actorías, está la municipalidad, está la subsecretaría del patrimonio, está el gobierno regional, está la delegación presidencial, está la Cámara Regional de Comercio, están 3 universidades de la región y también están los vecinos y vecinas, ¿no? Y esto es importante porque todas las actorías que te acabo de nombrar tienen distintos periodos en el tiempo de su legitimidad y sus atribuciones. Entonces ya, por ejemplo... Se va encadenando. Claro, esta gobernanza ya tenía un primer cambio, que es el cambio de la alcaldía, por ejemplo. Esta corporación se inicia con la administración de Jorge Sharp y está siendo muy bien liderada ahora también por la nueva alcaldesa Camila Nieto. Entonces, y esperamos que así sea, porque algo muy importante de entender, y un poco respondiendo a tu pregunta, se sustenta porque aquí hay una promesa de Estado, no de gobiernos en particulares, no de alcaldías en particulares. O sea, acá se está tutelando una convención internacional que tiene ese nivel, a nivel de Estado. Entonces,
lo que cuida también el plan de gestión precisamente estos vaivenes, porque sin lugar a dudas cuando cambian los gobiernos, sobre todo, efectivamente el tema de los financiamientos pueden verse alterados, pero por eso que existe una hoja de ruta que es consensuada es importante. Y es importante también la pertinencia que le dan los vecinos y vecinas a esta hoja de ruta, que es algo importante porque lo hemos fortalecido con ellos, lo hemos trabajado con ellos. Entonces, ellos también, lo que siempre hemos sostenido, ellos son los primeros defensores, los que deben la protegen, defender ¿no? esta Claro. hoja de ruta. Sí. Exactamente. Entonces, cada uno tiene un distinto rol en esta gobernanza. De hecho, el plan de gestión se sustenta en este sistema de gestión, en donde hay distintas actorías, porque la corporación, que es la gobernanza, ¿no es cierto?, no reemplaza las responsabilidades que tiene el municipio en el territorio, ni tampoco las que tiene la delegación presidencial con respecto a la seguridad. Sino que las articula, bien ¿no? Articular. Sí, muy exactamente. Bien articular el mundo público, privado y comunitario. Eso yo creo que es fundamental en la gestión en general en Chile, la necesidad urgente de articular actores, sean públicos, privados de nivel central, municipios con gobiernos regionales. En ese sentido, ¿cómo la manera en que la gestión se vincula con la aplicación de la normativa? ¿Cómo es esta relación y qué podemos aprender de este proceso para las otras ciudades del país que también cuentan con patrimonio importante a ser resguardado? Mira, yo creo que hay bastantes aprendizajes que también nosotros hemos ido tomando de los distintos intentos que ha tenido esto y creemos, bueno, el año 2022 nosotros recibimos una visita técnica de la UNESCO que coincidió con el inicio de la corporación. Y una de las recomendaciones que ellos luego envían, que de hecho se llaman las recomendaciones de la misión técnica de la UNESCO, es armonizar las normativas, ¿ya? Porque el sitio patrimonio, todos los sitios patrimonio, los 7 sitios patrimonio mundiales del mundo, enfrentan algo bien complejo, que es que jurídicamente no existen, por ejemplo. Claro. O sea, la categoría de sitio patrimonio mundial no existe. Por tanto, en el caso de Valparaíso, nosotros vivimos sobre zonas típicas, un conjunto de zonas típicas que anteceden la nominación, ¿no? Entonces, eso ya empieza a darle un nivel de complejidad que se va aumentando cuando tú tienes un instrumento de plan regulador que está obsoleto. Claro. Y que no necesariamente es coincidente con la ley de monumentos nacionales que rige las zonas típicas. Entonces, ahí hay un desafío enorme que hemos estado elaborando distintas rutas. Por ejemplo, este plan de gestión tiene un lineamiento que se llama lineamiento de normativas y en él está fijado, y es algo que ya hemos iniciado con la Municipalidad de Valparaíso, de sacar vía enmienda el plan regulador para el sitio, para la zona típica del sitio patrimonio mundial. O sea, específico, que sea algo más veloz, más específico, más rápido, que nos permita tener planos de detalle y muchas certezas, porque ese instrumento es el que además tiene que incentivar la inversión privada, porque imagínate, la inversión privada se enfrenta a un plan regulador que dice una cosa, a la ley de Consejo de Monumentos que dice otra. Por tanto, es muy complejo arriesgarse en una suerte de zapato chino. Entonces, nosotros hemos estado destrabando eso. La idea es poder ya desde el próximo año empezar a trabajar esa enmienda, y también esto va a conversar muy bien con las ordenanzas municipales que se han estado actualizando, porque aquí tenemos que generar un instrumento muy armónico que por un lado nos colabore en repoblar el sitio patrimonio, en dinamizarlo también económicamente. Y para eso se necesita una norma y se necesita y claridad, una norma, ¿no? Con enfoque del riesgo, porque nosotros hoy día también enfrentamos claridad, velocidad, certezas y generar una suerte de certezas. Exacto. La certeza jurídica es algo muy importante para la conservación del sitio de patrimonio mundial, y así se trabaja en el plan de gestión. Entonces, lo normativo es muy importante, el trabajo que ustedes están realizando también lo es, porque en el fondo aquí tenemos que ir de lo macro a lo micro.
¿no? Sí. Entonces, la política pública, de todo lo que tenga que ver con lo normativo y cómo logramos tener instrumentos que nos permitan también tener incentivos y que dialoguen entre sí. Hoy día tenemos una ley, por ejemplo, una de ley de patrimonio que está en segunda instancia en el Senado y que es sumamente importante porque Sí. además está involucrando a ministerios como el MIMBU, Y a pueblos a otros originarios. ministerios que Sí. pueden en el fondo generar. Exacto, entonces todo eso es muy importante, pero mientras ocurre todo eso, que son procesos largos, es muy importante seguir avanzando en lo que puede hoy día avanzarse, y este instrumento del plan de gestión busca también no reemplazar esos instrumentos, pero los acelera, o sea, los pone dentro de su agenda también colaborativa con todo este sistema de gestión, con el municipio, con Sí. el MIMBU, con Súper, distintas sí. otras. Muy claro, Macarena, te quiero agradecer. Yo creo que el ejemplo que ustedes están dando va a servir también para la implementación de la política, pero también para otras ciudades y otros patrimonios del país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Que estén Muchas muy gracias. bien. A continuación, entonces, vamos a seguir con la segunda entrevista con nuestra consejera Lía Carmelich en este episodio sobre identidades, culturas y patrimonio del programa Ciudades al Día. ¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Escucha Ciudades al Día en Radio Universidad de Chile. Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Todos los miércoles a las 18:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Cuando pensamos en patrimonio, pensamos en un monumento. Pero ¿el patrimonio es algo más que esto? Las comunidades le asignan importancia a tradiciones que ocurren en ciertos espacios, a saberes vinculados a determinados lugares, incluso actividades productivas que ocurren en zonas específicas. ¿Cómo se vincula esto a la planificación urbana? La propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano aborda desde todas estas aristas el patrimonio. Y para conversar sobre esto, invitamos a Lía Carmelich, arquitecta, doctora en arquitectura como patrimonio cultural ambiental, académica del Centro de Estudios de Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además esta universidad es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Ella también es socia de la Oficina Surterra Arquitectura, especializada en la ejecución de proyectos y obras de restauración patrimonial. Y Lía fue parte, a lo largo de todos estos meses, del trabajo de la Subcomisión de Identidades, Culturas y Patrimonio en la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Bienvenida, Lía. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paola, por invitarme. Bueno, vamos a empezar con una definición. Queremos que nos expliques cuál es el concepto de patrimonio que propone la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es decir, qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Hay distintos tipos de patrimonio. ¿Cuáles de estos patrimonios están vinculados a lo urbano? Súper. Bueno, en el último tiempo se habla de los patrimonios en general, ¿no? Y para acotar un poco los conceptos que se ocuparon dentro de la política, lo que decidimos fue basarnos principalmente en la UNESCO, como en la legislación internacional, y en la nueva ley de patrimonio que va a hacer ingreso próximamente. Entonces usamos la definición de patrimonio cultural que usan ellos, que implica que todos los bienes, elementos, expresiones, manifestaciones, materiales e inmateriales representativas de las culturas presentes y pasadas del territorio nacional son nuestro patrimonio cultural. Dentro de eso, nosotros incorporamos también en la política pública de desarrollo territorial el patrimonio natural, por supuesto, el patrimonio, tal como vimos recién, inmaterial, material y la memoria. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial son todas las prácticas, saberes intangibles, son los cultos, etcétera, que normalmente están asociados a un territorio. Podría ser bailes, recetas de cocina. Podría ser baile, de hecho se habla también del patrimonio alimentario. Entonces son patrimonio natural, material, inmaterial y además la memoria, ¿no? La memoria. Esas son partes de la definición de patrimonio. Claro, y el territorio, el paisaje.
El paisaje también es parte de esto. ¿Y cuáles son los 3 puntos principales de la gestión del patrimonio que propone la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y qué incentivos propone en relación a estas definiciones que tú acabas de mencionar? Mira, de partida, la integración del patrimonio como un activo estratégico en la planificación urbana, territorial en general, no solo urbana. No nos olvidemos que también existe los territorios que no están considerados como urbanos, que no tienen una planificación tan fácil y de alguna manera el patrimonio puede ayudar a planificar esas zonas. Principalmente considerando sus conceptos dinámicos, lo integral del patrimonio en cuanto a el aporte como un factor de cohesión social en los determinados de territorios, de tal manera que exista una pertinencia cultural, un valor de desarrollo local a través del cuidado de estos bienes comunes por parte de las comunidades. O sea, al ser un factor de cohesión social, aumenta el componente de sostenibilidad y de resiliencia socioecológica también. Bueno, entonces, ¿cuáles serían entonces las distintas estrategias que nosotros podemos ver del tema patrimonial, de memoria e identidades, en la planificación urbana y específicamente en la política? O sea, de partida se está tomando como esta idea de que el patrimonio forme parte de todas las gobernanzas colaborativas, de la participación vinculante, o sea, que esté entrelazado en todas las actividades, tanto en vivienda, en espacio público, o sea, que haya una reutilización, revitalización real a través de una gobernanza colaborativa integrada, ¿cierto? Modelos de gestión participativos, ampliación también del concepto de patrimonio. O sea, el patrimonio, tal como lo vimos recién, no es solamente el monumento, sino que está integrado en el tejido social en los distintos territorios y las diversidades locales, ¿no? Que de alguna manera impulsa, ¿cierto?, la regeneración, la sustentabilidad del hábitat residencial existente, la recuperación y rehabilitación de espacios no solamente urbanos, sino de otros espacios significativos, tanto para las comunidades. Hay espacios de significación cultural, por ejemplo, que exceden a un uso habitual. Y de alguna manera todos estos amarran y consolidan una determinada identidad que permite una mayor cohesión social, repitiendo un poco lo que ya había dicho antes, ¿no? Cómo vamos a trabajar en los territorios, a habitar los territorios, a cuidar los territorios. Esto quiere decir que más bien el territorio está pensado como una forma de activar las ciudades, de que más que de solamente conservar el inmueble, de que a través de la gestión, de la activación, del reconocimiento de los patrimonios, las ciudades puedan reactivarse. ¿Por ahí va la idea? Tal cual. O sea, como la idea es que incentivemos una gestión de alguna manera más flexible, que hasta el momento el patrimonio tenía una gestión muy inflexible, muy de relicto, ¿no? Y lo que necesitamos ahora es activarlo, que se active para un uso social, comunitario, y que sea de alguna manera efectivamente propiedad de todos, ¿no? No que como se apropie las comunidades. Exactamente. Y en ese sentido, lo que se está planteando entonces, porque en la política se está proponiendo articular a los distintos actores involucrados, o sea, municipios, gobiernos regionales, ministerios, distintas fundaciones, lo privado, la sociedad civil. Esto tiene que ver con ofrecer más claridad en la forma en que se gestionan los patrimonios. Tiene que ver con ofrecer más claridad y además mayores posibilidades de gestión real, concreta, ¿no? Está súper enfocado a que las comunidades sean muy partícipes de sus decisiones, que esta gobernanza en el fondo interactúe en todas las escalas. Quizás un buen ejemplo para eso es el plan de gestión integrado de las iglesias de Chiloé, que se acaba de aprobar, en que las 16 iglesias de Chiloé funcionaban de manera separada, no tenían ni idea de lo que pasaba entre ellas, y ahora se articularon con Corfo, con Turismo, con el municipio, con el gobierno regional, con la CONADI, con todos los... Y se fusionó en un solo plan, que hace que toda la isla, en el fondo, vaya en la misma línea. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con el enfoque territorial que estamos proponiendo, de no pensar de manera aislada, dicotómica, sino la relación entre localidades, en este caso patrimonios, como son las iglesias de Chiloé, ¿no? Exactamente. Y la relación entre las prácticas que se asocian a cada uno de esos espacios. No solamente el edificio, ¿no? Incluso pensando en cosas más sencillas como el patrimonio alimentario y los mercados
y los puertos, los lugares de intercambio, todos forman parte de una vida activa que tienen los distintos territorios. Y en ese sentido, ¿cómo se incorpora en la planificación del desarrollo urbano y territorial las particularidades y dinámicas socioculturales locales? ¿Cómo ves tú que eso se puede incorporar? Creo que el tema de Chiloé es un ejemplo como interesante. En el fondo, no tratar de imponer modelos. Hasta ahora, vivienda me parece que es uno de los puntos específicos que puede aportar más. Vivienda siempre ha hecho un modelo igual para todo Chile, un tipo de intervención igual en todos lados. Y lo que se promueve ahora en esta ley es que vivienda se adecúe a los territorios, en esta política, perdón. Que vivienda se adecúe a cada uno de estos territorios con las distintas necesidades, con las distintas materialidades, con las distintas que sea pertinente, ¿no? Que sea pertinente a todo lo que se hace en cada... Tenemos Arica y tenemos Punta Arenas que no tienen absolutamente nada que ver y se han trabajado siempre de la misma manera. Entonces, la manera de habitar se debe respetar a partir de vivienda, de espacio público y de todos los... incluso de transporte, de todos los lineamientos que tiene la política. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en este ámbito es una ampliación del concepto de patrimonio, memoria, cultura, para poder abordar realmente la diversidad de habitantes y culturas que tenemos en el país, ¿no? Totalmente. O sea, una ampliación y yo diría una flexibilidad. O sea, como mirar el patrimonio como algo flexible, cambiante, en construcción y apropiado. Sí, y como una herramienta entonces de gestión de las ciudades. Muchísimas gracias, Lía, por estar aquí el día de hoy. Esta sesión sobre cultura, patrimonio e identidades ha sido muy importante para poder entender que el patrimonio no es solamente un inmueble que se observa, sino que es parte viva de las ciudades que estamos generando y gestionarlos de manera diversa, con la pertinencia territorial que requiere, reconociendo las distintas culturas que tenemos en el país, no solamente en términos de pueblos indígenas, sino las distintas localidades y habitantes que tenemos en el país, hace que el patrimonio tenga que estar vivo y sea parte fundamental de la gestión de nuestros territorios a futuro. ¿Puedo agregar una cosita? Creo que una cosa fundamental que se mencionó dentro de todo es lo que tú acabas de decir, las distintas comunidades, afrodescendientes, comunidades migrantes, comunidades de los pueblos originarios y así todas las que vayan surgiendo y las que existen. Perfecto, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Ciudades al Día, un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, organismo a cargo de actualizar la Política Nacional de Desarrollo Urbano para Chile, presentando los temas clave que contempla la actualización de esta política y que reflejan las transformaciones culturales, sociales, económicas y ambientales que han experimentado las ciudades durante la última década. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Más información en www.cndt.cl.